Cordial saludo. En esta oportunidad vamos a hacer una aproximación sucinta al desarrollo o evolución de la cláusula de responsabilidad del Estado. Para ello vamos a ceñirnos a la guía propuesta, en donde se abordarán los tres aspectos fundamentales relacionados con la naturaleza jurídica de la responsabilidad, la justificación o razón de ser de ese marco normativo y, por supuesto, una revisión de la importancia que tiene dicho desarrollo normativo en el ordenamiento jurídico doméstico, en el ordenamiento jurídico nacional. Como punto de partida, es imperativo recordar que la cláusula de responsabilidad, en los términos en que se ha concebido y en los términos en que ha crecido, ha pasado por varios estadios. Primero, recordar que en algún momento era impensable que el Leviatán pudiera responder por sus actos dotados siempre de la cláusula de legalidad. No obstante, logró demostrarse que el Estado bien pudiera, a partir de la responsabilidad civil extracontractual francesa, que fue el antecedente internacional más relevante para esta categoría jurídico-dogmática, pudiera responder cuando causara un daño antijurídico a los asociados en ese entonces, a los ciudadanos de ahora. Sin embargo, la característica particular de la sociedad colombiana ha permitido que esta cláusula de responsabilidad, luego de su constitucionalización en el 91, llegara, ¿por qué no?, a un enfoque diferente, donde incluso lo más importante ahora es la víctima, donde el asociado que sufre este daño antijurídico es el centro de atención, mucho más allá que el actuar o la omisión y también la inactividad del Estado pudiera causar algún daño. De hecho, no sobra recordar que Colombia tiene unas fuertes raíces o unos fuertes antecedentes de conflicto permanente. No es sino hacer mención de la Guerra de los 1000 días, ¿cierto? Hubo expropiaciones forzadas, daños a la propiedad privada, afectaciones masivas a la población civil. Este tipo de circunstancias ponen de presente la necesidad de reconocer la existencia de mecanismos de reparación frente a estos desmanes o excesos que pueda tener la administración. La Corte Constitucional colombiana, desde la famosa sentencia C-333 del 96, ha dejado claro que incluso en materia de derecho internacional, Colombia se hace merecedora de algunas condenas por la irresponsabilidad que se le ha dado a los conflictos bélicos constantes de los que somos todos testigos. Estos actos de barbarie que fueron acentuados incluso con el Bogotazo, con el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, generaron desde toda la época de la violencia y la creación de las guerrillas o de los grupos insurgentes por más de 50 años, implicaron que el Estado entrara a responder por todos los daños que se pudieran llegar a causar. Por ejemplo, recordemos que durante el famoso periodo, o conocido como el periodo de la regeneración, hubo muchas disposiciones que buscaban de una u otra manera resarcir los perjuicios patrimoniales que sufrían los particulares. Por ejemplo, la Ley 38 de 1882 ordenó la restitución de los bienes rematados para cubrir las contribuciones derivadas de la llamada Guerra de los Curas. Lo mismo la Ley 44 de 1886, la Ley 163 de 1896 reconocieron indemnizaciones relacionadas con los suministros, con las expropiaciones y con las cargas de guerra surgidas por los levantamientos del 85 al 95, 1800, ¿no? En ese sentido, la Constitución de 1886, en su artículo 30,
consagraba la garantía de la propiedad privada y de los demás derechos reales debidamente constituidos. Aunque en su artículo 33, esta carta política introdujo una excepción cuando indicaba que en situaciones de guerra y con el fin exclusivo de restablecer el orden público, se podían decretar expropiaciones sin indemnización previa, incluso por las autoridades administrativas o autoridades no judiciales. Esta misma norma facultaba la ocupación temporal de los inmuebles privados por parte de las fuerzas estatales cuando lo exigieran las necesidades militares. Con ello se reconocía al mismo tiempo la obligación que tenía el Estado de indemnizar los perjuicios que fueran ocasionados, obviamente, por estas medidas excepcionales o estados de excepción. Pero hasta finales del siglo XIX, el desarrollo jurisprudencial por la entonces Corte Suprema de Justicia consagraba la responsabilidad estatal, pero en algunos términos muy puntuales. Más o menos, las naciones deben proteger a sus habitantes independientemente de que sean nacionales o extranjeros, y esa protección, aunque no es susceptible de responsabilidad penal, sí que está obligado a las reparaciones civiles por los daños que resultaban de un delito imputable a sus funcionarios públicos, cuando no fuera posible que estos lo resarcieran con su propio peculio, con sus propios bienes. Esta influencia histórica también, digamos, estuvo en consonancia con ya lo decíamos desde la introducción, con la doctrina francesa en la teoría clásica de la falla del servicio, ¿verdad? Que se introdujo en Colombia desde 1914. Ese desarrollo jurisprudencial, para ya en 1930, respondió a las exigencias de un país en crecimiento que se urbanizaba y que dependía cada vez más de los servicios públicos. Entonces aquí la idea de servicio público y de derecho administrativo y la categoría de falla en el servicio también abrió o dio lugar a los regímenes de responsabilidad, de daño especial y de riesgo excepcional. Finalmente, con la constitucionalización de la responsabilidad en la cláusula general del famoso artículo 90 superior, queda claro entonces que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le fueren imputables, ¿verdad?, por la acción o por la omisión de las autoridades públicas. En ese sentido, y con este breve panorama de presente, es importante entonces saber que esta cláusula de responsabilidad, la que acabamos de mencionar, es una verdadera conquista, porque incorpora, y a esto me estoy refiriendo puntualmente para delimitar la idea de la naturaleza jurídica del Estado en Colombia, que es una categoría constitucional. Aquí en esta cláusula del artículo 90 se incorpora al ordenamiento jurídico la orden, el precepto imperativo de responsabilidad de los poderes públicos. Y también, por supuesto, es una garantía patrimonial del Estado frente a los daños antijurídicos que le sean imputables. Ya hemos dicho que por acción o por omisión, incluso por inactividad, siempre y cuando estas acciones, omisiones, ocasionen perjuicios que el ciudadano no tenga la obligación de soportar. Como consecuencia, entonces, surge el deber constitucional de reparación. Esta evolución del Estado constitucional, esta consolidación del instrumento fundamental para el cumplimiento de los fines del Estado, de los fines del Estado social de derecho, patentizan de una u otra manera la garantía de la defensa de los derechos subjetivos y de los derechos colectivos, donde, tal como también lo veníamos indicando, el protagonista ya no es solo el actuar dañoso del Estado, sino la víctima, el destinatario pasivo de estos desmanes del poder estatal. Es más, con la Carta del 91 se produce esta verdadera constitucionalización y se erige como la garantía de los derechos e intereses de los administrados. No hay ninguna distinción en cuanto a la condición o la situación que tenga cada ciudadano. Se tiene entonces que para la imputación, de acuerdo a esta estructura constitucional, se debe revisar, la imputación de responsabilidad, se debe revisar, por supuesto, el aspecto fáctico. La imputación jurídica debe analizarse desde dos esferas: el ámbito fáctico y la imputación jurídica propiamente dicha.
Allí se debe establecer entonces el título de imputación, sea una falla en el servicio, si es simple, si es presunta, daño especial, culpa probada, el desequilibrio de las cargas públicas, un daño anormal, el riesgo excepcional, etcétera. Para de una vez o desde allí, entonces tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado. En el derecho colombiano contemporáneo, la responsabilidad extracontractual se estructura con los tres clásicos elementos: el daño, la imputación y el nexo o relación de causalidad. Estos requisitos son, insistimos, de raigambre constitucional. Eso lo que indica, a la voz de algunos doctrinantes como el profesor Enrique Gil, que además su obra tiene ya más de 20 ediciones, no es más o no es una mera consecuencia, dice el profesor Gil, de la filosofía que traza la Constitución, circunstancia circunscrita por principios y valores superiores del ordenamiento jurídico, como la dignidad, la igualdad, la libertad, etc. Entonces, este esquema constitucional, desarrollado en el actual CEPACA, Ley 1437 de 2011, muy concretamente en el artículo 140, donde habla del medio de control de reparación directa, como mecanismo idóneo para reclamar esta clase de indemnizaciones, con todas las tesituras sobre las cuales no vamos a ahondar en este momento, porque por supuesto desbordarían la pretensión epistemológica del ejercicio académico. Pero sí que es importante en este punto revisar que este marco normativo que viene dado no solo, repetimos, por la Constitución, no solo por el CEPACA en su artículo 140, sino desarrollado profusamente por la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado. Pudiéramos citar a la sazón las sentencias C832 de 2001, C957 de 2014 y la sentencia de unificación 355 de 2017, donde se mantiene o se establece de manera pacífica que esta responsabilidad estatal surge como un producto de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual se fundamentó en el Código Civil y los principios del Estado de Derecho, dando un contexto nacional y financiero de la época. Así que no queda en este punto sino revisar esta explicación o esta justificación del marco normativo que regula los regímenes de responsabilidad del Estado. Lo que se busca o lo que se pretende de manera muy sucinta es establecer de manera expresa y categórica la responsabilidad patrimonial del Estado, llevándola a un rango constitucional como un principio indiscutible dentro del ordenamiento jurídico. Luego entonces, el fundamento del marco normativo de la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano radica básicamente en la necesidad de garantizar la justicia y la protección de los ciudadanos frente a los daños que puedan derivarse de la acción estatal. Ahora, además de ello, no es la reparación, digamos, propiamente o únicamente simbólica, que además es uno de los rasgos de la evolución del régimen de responsabilidad del Estado, sino que cualquier perjuicio injustificado no quede sin indemnización, no quede sin ser reparado. Hay obligaciones concretas para el Estado como agente transgresor y por supuesto como encargado de la reparación y garante de los derechos fundamentales. Otra razón tiene que ver con la idea de previsibilidad y de seguridad jurídica. En el régimen de responsabilidad hay que tener en cuenta que el Estado debería estar en la capacidad de mirar con antelación cuando una persona puede pedir reclamación. Piensen en las obras del interés general que implican las expropiaciones o que implican la afectación a los inmuebles o viviendas de algunos asociados. Otra razón de este marco normativo o otra razón de ser del marco normativo es la idea de fomentar la responsabilidad institucional y la noción de rendición de cuentas cada vez más en boga o cada vez con mayor utilización. Es decir, el hecho de ejercer la autoridad administrativa no es un ejercicio ajeno o que se deba hacer a espaldas de la ciudadanía. Tenemos entonces esta responsabilidad de rendir cuentas del actuar que hace el Estado. La protección de los derechos fundamentales
en este contexto en el cual se dan los regímenes de responsabilidad, es decir, el Estado social de derecho, implica el cumplimiento de los compromisos internacionales. Finalmente, la importancia de todo este marco dentro de la idea de sistema jurídico se puede inferir de, primero, la regulación expresa que se patentiza en diferentes dimensiones del sistema jurídico colombiano. Es decir, no solamente como mecanismo reparador, sino como instrumento que estructura una relación entre poder público y ciudadanía, donde hay límites claros a la administración y garantiza la vigencia de los derechos fundamentales. Si se quiere, pudiéramos estar hablando que esta idea que nos llevó a suscribir el contrato social, que es la idea de protección, la idea del temor que pudiera generarse por fuerzas ajenas a la comunidad, la idea del leviatán propiamente dicho, como lo anunciamos al comienzo de nuestra intervención, implica además que ese ejercicio del leviatán tenga unos límites, tenga unos controles y por supuesto tenga una responsabilidad en el ejercicio de la autoridad. Y esa responsabilidad es indemnizable siempre que sea atribuible al Estado y que no tenga el ciudadano la obligación de asumirla o de padecerla. Otro aspecto en el cual se refleja la importancia es a través de como herramienta de control judicial del actuar de la administración. Esta dinámica, esta saludable tensión en algunos casos entre las facultades discrecionales de la administración, pero mucho más saludable control judicial de la misma, implica que el ejercicio del poder no sea desbordado, que no transgreda los linderos de la democracia y que permita la implementación de autoritarismos que flaco favor le hacen a las instituciones modernas. En ese sentido también es la capacidad que tiene el ordenamiento jurídico de adaptarse a los sectores, no solamente digamos por el aspecto del conflicto armado o del papel de las víctimas, sino también en el ejercicio de planeación financiera, porque no es un secreto que estas grandes condenas implican una afectación bastante considerable al erario público. De manera que, en síntesis, pudiéramos decir que la importancia del marco normativo que regula la responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia radica en que articula los principios constitucionales en el marco del bloque de constitucionalidad, es decir, con los acuerdos internacionales que se han pactado y se han asumido de manera voluntaria, y los mecanismos procesales que aseguran la protección integral de todos los ciudadanos. O sea, no se limita a resarcir daños, sino que busca la consolidación de la confianza en el Estado, promueve la administración diligente, resguarda el patrimonio público, garantiza un equilibrio entre los intereses colectivos y los derechos individuales. De ahí que ese régimen normativo se configure como un elemento esencial donde se materializa el Estado social y democrático de derecho en Colombia. Muchísimas gracias.